Elena Giovanni tenía 27 años de edad. Era periodista, bibliotecaria y escritora de Mataró. En el 2000 se mudó a Sabadell. Quería estar más cerca de su trabajo como bibliotecaria del área de infantiles en Semanat. También colaboraba con la sección Naturaleza de la Unión de Excursionistas de Sabadell, mejor conocida como la UES. Allí conoció a Montserrat Careta, a su novio Santiago La Iglesia, Ana Echaguibel y Xavi Jiménez. El viernes 30 de noviembre, Elena sube a su carro alrededor de mediodía. Se dirige a la calle Calvet Estrella 48 en Sabadell. Ahí vive Montsa y su novio Santiago La Iglesia. El sábado 1 de diciembre de 2001, el papá de Elena llama a su hija después de que no se presentara a almorzar con él. Se le hace un poco raro, pero no sospecha nada. Al día siguiente, el 2 de diciembre por la noche, la familia Giovanni recibe una llamada. Elena no se había presentado a un encuentro con una amiga. Ya el lunes 3, la familia llamó al trabajo de Elena y ahí les dijeron que su hija no se había presentado a trabajar ni el viernes 30 de noviembre ni ese lunes. Para este momento, la familia ya estaba preocupada, por lo que se presentaron a hacer una denuncia por desaparición en las oficinas de la Policía Nacional. Al llegar, les dan una terrible noticia. Ellos tienen el cuerpo de su hija. Lo habían levantado el domingo por la mañana. De acuerdo a la investigación, en ese departamento, Calvet Estrella número 48, Elena vive sus últimos momentos con vida. El lunes 17 de septiembre del 2001, Elena encontró un anónimo en el portal de su casa, una botella de horchata, unas medialunas rellenas con chocolate junto con una nota. Algo que fue bastante destacado en la investigación, pues eso era algo muy personal de Elena y pocos en Sabadell sabían de su afición por el agua de horchata. El martes 9 de octubre, Elena recibió en su casa un zumo de melocotón, acompañado de una nota en manuscrito. Ya en su trabajo, se tomó el zumo. Al cabo de unos momentos se sintió tan mal que unos compañeros de trabajo se ofrecieron a llevarla a su casa, pero en el camino se desviaron y durmió en la casa de su compañera. Ese día Elena durmió profundamente. Al despertarse, no recordaba casi nada de lo que había pasado. Fiel a su instinto periodístico, Elena llevó el jugo a analizar y ahí se dio cuenta que contenía benzodiazepinas, motivo por el cual se sentía somnolienta y cansada. Acorde a la investigación, Montsa, Santiago La Iglesia, Ana Echaguibel y Xavi Jiménez habrían participado en la muerte de Elena, aunque posteriormente Ana sería descartada. Si te gustaría apoyar este proyecto, suscríbete y activa las notificaciones. La investigación apunta que en la madrugada del 2 de diciembre, entre las 3 y las 5 de la mañana, entre 2 o más personas subieron a Elena a la azotea del edificio ubicado en la calle Calvet Estrella 48, trasladándola por las escaleras. La subieron por un pequeño muro y la arrojaron completamente inconsciente desde un cuarto piso. Al principio la policía pensó que se trató de un suicidio, pero se descartó rápidamente porque encontraron un cóctel de benzodiazepinas 35 veces superior a una dosis normal. Pese a eso, fue el golpe de la caída el que la mató. Adicionalmente, encontraron la ropa interior de Elena quemada en las partes íntimas con lo que parecía ser loción y prendida con cerillas. También encontraron en el cuerpo de Elena una sustancia blanquecina en su vagina, de las cuales hasta la fecha no se sabe lo que era. Tras haber comenzado la investigación, él o los sospechosos tuvieron una ventaja impensada. El primer juez de la causa, Manuel Horacio García, se mostró convencido de que lo ocurrido con Elena era una cosa de mujeres. La justicia mandó a peritar los anónimos con la letra de Montsa y Ana, dejando fuera a Xavi y Santiago, pues estaba convencido de que era un problema de mujeres. Pero ¿por qué Xavi y Santi debieron ser puestos bajo el test de caligrafía? Porque Xavi quería con Elena y Santiago era abogado y criminalista. Los resultados del peritaje caligráfico determinó que los anónimos eran compatibles con la letra de ambas chicas, Ana y Montsa. El 12 de febrero del 2002, Montserrat Careta fue detenida como sospechosa del crimen y enviada a la prisión Guatras, sin posibilidad de libertad bajo palabra. El 7 de mayo de 2002, Montserrat Careta se suicidó en prisión. Dejó escrita una nota donde sostuvo ser inocente. Un mes después de esta tragedia, Ana Echaguibel consiguió la libertad condicional. Por su parte, Santiago La Iglesia fue imputado, pero se cayó la acusación y no hubo más avances en la investigación,
A finales del 2005, el juez García archivó el caso por falta de elementos. En 2017, dos estudiantes de periodismo de la misma facultad que Elena, Yago García y Ana Prats, tomaron el caso para su trabajo de fin de año. Ellos descubrirían que Joan, hermano de Elena Giovanni, tenía el disco duro de su computadora con nueva información. Ese mismo año, la doctora Sheila, especialista en lingüística forense, y Christoph Credence supervisaron el trabajo de una estudiante llamada Roser Jiménez, quien habría querido comparar los anónimos con texto de Montserrat Careta. El resultado fue que un 80% de las variables que se analizaron no coincidían, contó Queralt. Nosotros desde CRIMS estudiamos el caso, lo analizamos y recogemos todos los testimonios que podemos y hacemos 2 capítulos. El caso resurgió en plena cuarentena en el año 2020, cuando Carles Porta lo llevó a la televisión en un doble episodio de su programa Crims. Ahí se divulgó que Anne Echegibel había pedido que fuera investigado y se citara a declarar a Francesc Macià, líder de la Unión Excursionista. También en el disco rígido de la computadora de Elena hallaron unos mails que ella había intercambiado con el otro hombre del grupo, Xavi Jiménez. Allí él manifestaba su intención de querer hacer otra excursión con ella y mencionaba su intención de aprender inglés. Curiosa coincidencia con lo que decía el segundo anónimo, donde también se hablaba del inglés. Además, Elena le había confesado a alguno de sus amigos que creía que el autor de las notas que había recibido eran de Xavi Jiménez. El juez consideró que esos mails tenían una conexión clara y directa con el texto del segundo anónimo, así que el juzgado de primera instancia número 2 de Sabadell acordó por fin el 3 de agosto del 2020 reabrir el caso. El 1 de diciembre de 2001, el nuevo juez decidió por fin investigar también a Xavi Jiménez justo un día antes de que alcanzara la prescripción para ser imputado. Los peritos grafológicos de la Policía Nacional decidieron examinar su escritura actual y compararla de todas maneras con la de los anónimos. Los estudios concluyeron recién en 2022 que el autor de la segunda nota era Xavi Jiménez, esto con respecto al primer anónimo. Ahora la investigación apunta a Xavi Jiménez, quien es hoy el único imputado de la causa. Sobre Xavi Jiménez pesan hoy medidas cautelares, no tiene pasaporte y debe ir todos los meses al juzgado a afirmar que está a disposición de la justicia. El magistrado también aceptó citar a Jaume y Francesc. Jaume Sangeliu, en su primera declaración en 2001, contradijo sin querer a su amigo Xavi, que había declarado estar con él. Jaume dijo que había estado tomando unas cervezas con amigos. Al percatarse de la contradicción, Jaume volvió a la comisaría para decir que se había confundido de día y corrigió su declaración para que coincidiera con la de su amigo acusado. Por su parte, Xavi testificó que efectivamente había pasado la tarde con él, preparando una excursión para el día 1 de diciembre. Pero 20 años después, apareció un amigo de Jaume Sangeliu, quien confirmó que la primera versión de Jaume era la correcta. Jaume había estado con ellos, no con Xavi. Este testigo desarmó su partida. Otro testigo que declaró en 2022 fue Francesc Macià, el presidente de la sección naturaleza de la UES, quien se escudó en su falta de memoria y prácticamente no aportó nada. De Xavi, el actor indicado como el autor de los anónimos, Joan refiere no tener dudas sobre que está directamente implicado. De Francesc Macià se pregunta por qué estuvo esta noche hablando tanto con Santi la Iglesia y Sangeliu por teléfono, y se ayudó a tejer las coartadas. Joan, hermano de Elena, pone el acento en recordar que los 4 jóvenes pasaron juntos aquel fin de semana del crimen. El principal motivo fue un informe del 2025 que determinó que el ADN de Santi la Iglesia coincidía con el encontrado en el jersey que llevaba Elena cuando fue asesinada. En su argumentación, la jueza considera que la privación de la libertad antes del juicio contra la Iglesia está justificada porque se basa sobre todo en las últimas pruebas practicadas por la Policía Nacional que han hallado ADN de la Iglesia en el jersey que vestía Giovanni cuando fue asesinada, aunque fue librado poco después con medidas cautelares, lo que significa que sigue investigado y vinculado al caso.